Bienvenido, amado hermano, a este estudio grupal semanal en esta serie poderosa de 50 días de poder en este año precioso. Están sucediendo cosas maravillosas, estamos recibiendo testimonios del fortalecimiento de la iglesia, del envolvimiento de los miembros, y parece que nos gusta lo cortito de estos devocionales también, ¿verdad? Y de este estudio. Está conmigo el pastor José Raúl, ¿verdad? Pastor, bendiciones. Estamos contentos con usted y recibiendo testimonios de lo que Dios está haciendo. Definitivamente la semana pasada fue manifestaciones de poder y viviendo una vida de poder. Así que creo que en cada uno de los que nos está viendo, el Espíritu Santo está obrando. Cada semana los grupos pequeños se están fortaleciendo y la gente está diciendo, yo quiero participar. Amén, qué lindo, qué precioso. Hoy tenemos este tema maravilloso, ¿verdad? Testificando con poder. Así es que, por favor, tomen agüita por ahí y listos a sentarse en forma circular para estar viéndose ahí en el grupo y no se distraiga. Vamos a hablar de el testimonio con poder. Pastor, tenemos muchas escrituras que nos hablan de esto. A ver, muéstranos. Yo creo que podemos comenzar con lo que dice 1 Corintios capítulo 2, del versículo 4 al 5. Que nos muestra las primeras características que debe tener alguien que testifica de Jesús, que habla de Jesús. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está hablando el apóstol Pablo. Ajá. Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué él pretendía hacer este tipo de evangelización no basada en la argumentación, por ejemplo, que no está mal? Puedes compartir con alguien y argumentar y debatir, pero él está dejando bien claro aquí en la palabra, el apóstol está diciendo, porque yo quiero que la fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto marca una completa diferencia en lo que evangelizan o en los que comparten el mensaje del evangelio. Si yo te enseño argumentos, pues vas a creer en los argumentos humanos. Pero si tú tienes evidencia del poder de Dios en tu vida, nadie va a poder cambiar eso. Lo hablaba la semana pasada, pastor, en el video de la semana pasada, una evidencia personal. Amén, sí, definitivamente. Y no es un poder de exhibicionista, de hacer show, porque en el mundo de la magia también sucede esto, pero es un poder que lleva en sí mismo, intrínseco, integrado, el testimonio del Espíritu. Entonces es un testimonio que está basado en la experiencia personal a nivel del Espíritu. O sea, para que alguien crea en el poder de Dios, debe intervenir necesariamente el poder del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Amén. Porque Él es el que convence. Así que si lo sacamos a Él de la ecuación y solo argumentamos o explicamos o contamos historias sin la presencia del Espíritu Santo, el resultado va a ser gente que tiene información, pero no tiene transformación. Correcto. Y aquí estamos hablando entonces de, bueno, tenemos varios puntos, ustedes lo tienen en sus guías. Las voy a mencionar, las diferentes partes de este estudio. Es pasión para testificar, es fe para lo sobrenatural, también la oración fervorosa, y el poder, ¿verdad?, que hay en nuestras palabras, que son las palabras de Dios, por supuesto. Y el último es visiones. Así es que, hablando, pastor, de pasión para testificar, tenemos aquí un versículo también del apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, que dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no os anunciare
el Evangelio. En otra ocasión, Pablo dijo que se sentía deudor, porque él había recibido algo tan grande, tan poderoso, que lo había transformado, que él se sentía deudor con el resto de la humanidad. Me gusta eso que estás diciendo, pastor, porque conecta con todo lo que hemos venido hablando desde el principio. Amén. ¿Para qué te dan poder? ¿Para qué más sino para testificar? Pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros y me seréis testigos. Y es el ser testigo, es la capacidad de ver, ¿verdad? De oír, de experimentar algo y contarlo a otro, pero con la pasión de la vivencia. Creo que en muchas ocasiones hemos tenido tú y yo conversaciones de lo que ocurre cuando alguien tiene información pero no lo ha vivido. No es definitivamente lo mismo, pero cuando alguien ha sido transformado por el poder de Dios y le dice a otro, yo fui transformado por el poder de Dios, el que ha tenido la experiencia, el que ha sido testigo, tiene pasión para comunicar lo que ha vivido. Mientras que el otro probablemente dice, oye, a mí me han contado que Dios sana. El otro dice, Dios me sanó. Hay una gran diferencia. Totalmente, hay una tremenda diferencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Verdad? Porque cuando tenemos esa experiencia personal con Dios, yo puedo decir que sé. Nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede contradecir. Yo sé cómo era mi vida antes y lo que Dios ha hecho. Yo sé cómo estaba en el caso de aquel ciego, ¿verdad? Una cosa yo sé, De nacimiento. y en esa creo, que yo era ciego y ahora veo. Pues te quieren, no, a mí no me parece que tú, que te haya sanado Jesús. Yo no creo. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue? Mira, una cosa yo sé, que yo antes no veía, No miraba nada. pero ahora te veo. Eso marca una completa diferencia y es la primera característica de alguien que quiere testificar de Jesús. Hasta tanto no tengas una experiencia personal con Jesús, va a ser muy difícil que tú le compartas a alguien de lo que Cristo hace. Y no solamente es el poder, pero la revelación de Jesús en la vida, por ejemplo, el entender cuánto amor Dios ha mostrado para mí en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y entender cuánto me ha perdonado, ¿verdad? Al que se le perdona más, ¿verdad? Hay una frase en la Escritura, dice, ama mucho más. Entonces, yo tengo pasión y esa pasión es uno de los significados es, tengo amor tanto por Jesús que quiero hablar de él. A mí me llama mucho la atención, Pastor Raúl, cuando veo, el otro día estaba viendo un documental de personas, ¿verdad?, en su proceso de cortejo y cómo llegan a enamorarse. Y había un joven que le propuso una relación a una chica y la chica le dijo que sí. Toda la familia deseaba que este joven, que ya tenía una cierta edad, pudiera encontrar una persona. Y cuando la encontró, lo más grande que recuerdo de ese video fue, tengo que ir a contarle a mi familia. Ah, claro. Porque para él se había sacado la lotería, para él había llegado lo más grande de su vida y ha visto a los enamorados cómo hablan de su amado, ¿verdad? Entonces, esa es la pasión. Cuando tenemos una revelación de Jesús, cuando lo hemos experimentado a Él, podemos hablar con pasión. Pero esto va a requerir una constante relación con Él para que esa pasión se mantenga. Acabas de hablar algo que para mí y para mi esposa fue muy significativo. Nos casamos, nos enamoramos, tú sabes, hay planes, proyectos y después más adelante vamos a tener hijos. Pero ese después más adelante comenzó a alargarse y teníamos 15 años de casados y no habíamos tenido hijos. Y luego recibimos una palabra profética en medio de una vigilia que estábamos y el pastor que está predicando dice a esa parejita que está ahí, tráiganlas para acá. Y nosotros subimos al altar y ahí tómense de la mano y nos tomamos de la mano y dice, Dios dice que ha colocado una semilla y la verán crecer y se alegrarán y verán lo grande que yo voy a hacer con esa semilla. Y mi esposa y yo nos veíamos y decíamos,
ya sabemos de qué está hablando el Señor. Y cuando eso ocurrió, se acabó la vigilia, llegamos a la casa, 6 de la mañana tal vez, un poco más, y mi esposa tiene ganas de vomitar. Le digo, estás embarazada, esa fue la palabra. Me dijo, no juegues con eso. Después de 15 años, eso es un tema muy sensible. Sí, correcto. Y le digo, no estoy jugando, yo creo lo que Dios acaba de decir. Y entonces fui a hacer algunas cosas y regresé. Y cuando regresé a casa, ¿cómo te sientes? Me dijo, ya me siento mejor, ya se me pasó. Y pasaron unos días, pastor. Y el día viernes yo estoy en mi ayuno personal otra vez. Y yo escucho que el Señor me dice, ¿por qué no me crees? ¿Cómo? Yo sí te creo, ¿en qué no estoy dudando? Pero si te dije que yo he puesto una cepilla, ¿por qué no has hecho la prueba? Yo, wow, no hay problema, la hacemos. Y llamé a mi esposa, le dije, mira, te llevo una prueba de embarazo, quiero que la hagamos. Y cuando la hicimos, ella me dice, ¿cómo se hace? Le digo, no, es muy fácil, mira, solo ponemos 2 goticas de orina. Las 2 rayitas, las 2 rayitas. Eso fue que ni había caído cuando digo, estás embarazada. Y yo, wow, qué milagro. Esa experiencia, después de haber vivido, me levantó la fe para creer profundamente. Y mientras esperábamos, fue un momento difícil, pero esto nos conecta con el segundo punto, fe para lo sobrenatural. Comenzamos a creer que Dios pudiera darnos una herencia. Herencia de Jehová son los hijos, y el resto ustedes lo conocen, ya han visto a Mateo. Esto lo he contado en muchos escenarios, pero para mí la experiencia de saber que no podía tener hijos, que técnicamente los médicos habían dicho, ustedes son estériles, ustedes no pueden tener hijos, busquen otra forma, pero ahora lo cuento con pasión porque lo viví. Amén. Y esto, porque yo he visto milagros igual que me han ayudado para tener esa fe sobrenatural. Encontramos en Hechos 3:16, este versículo es muy significativo. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Aleluya. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Me encantan varios elementos de ese texto. El primero tiene que ver, pastor, con constancia. O sea, cuando yo estoy hablando de que hay algo sobrenatural, debo verificarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, aquí está la evidencia. No te estoy hablando de cosas que no son, pero ese es el resultado de haber desarrollado fe. Y lo dice claramente, ha sido por la fe que viene en Jesucristo, poner la fe en Jesucristo, que este ha sido sanado por completo. Si no saben de qué estamos hablando del paralítico que estaba en el templo La Hermosa. Y ahora todo el mundo está diciendo, no ocurrió así, ¿cómo que no? ¿Cuándo? ¿Y cómo así que estaba paralítico? Y dice, él era el que estaba, todos lo vieron. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo ahora, a ustedes les consta que fue sanado por completo. Y me gusta que los milagros de Dios son restablecimiento de condiciones. Algo que no podías hacer, ahora Dios te lo permite hacer. Y eso sigue vigente para hoy. Si tú has tenido una posibilidad de algo y era imposible para ti, creíste y comenzaste a ver la gloria de Dios, ahora tienes una constancia, y eso es lo que tienes que usar para contarle a otro que esté viviendo lo mismo. Alguien que esté pasando por la misma circunstancia, con eso Dios te quiere usar. Porque a veces creemos, dice, mi testimonio no tiene importancia, mi testimonio no tiene nada así que la gente diga, wow, qué testimonio. No, pero sí es sorprendente para aquellos que están viviendo la misma situación que tú. Claro que sí. Entonces, este texto me encanta porque habla de esos elementos que caracterizan al que está testificando. Pero el tercer elemento tiene que ver con algo que a ti te encanta. A mí me encanta. Esto me encanta porque fíjate que esto que estás hablando de la fe sobrenatural o para lo sobrenatural, a veces pensamos de que esto es solamente para gente súper especial, para gente súper dotada o para gente sobre quienes Dios tiene un favor muy especial. Consentidos de Dios. Y que Dios me puede usar a mí. Pero lo que encuentro en Santiago 5:17,
sobre la oración, la importancia de la oración fervorosa, ¿verdad? Esa oración eficaz del justo que puede mucho. Dice la Escritura, Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades, Aleluya. como las nuestras, pero con fervor oró que no llovería y que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Eso es tremendo, porque la característica de la oración aquí es fervor. Y está conectada con lo que hablamos anteriormente. Claro. La palabra fervor es una combinación. Pasión. Ya, pero el significado, digamos, cómo se formó la palabra es fe más hervor. Es decir, un creyente que hierve la fe, eso es fervor. Claro. Es decir, está burbujeando esa pasión. Ahora, si quieres un milagro, si quieres prepararte para eso que Dios está haciendo, si quieres ver cómo es que Dios está obrando, no te puedes quedar diciendo, ¿y será que Dios puede sanar? Ore para ver. Sí, saben que y esta oración tiene que ser sin cesar. Jesús habló del caso de la viuda, que ella era constante y el juez no quería oírle, pero ella seguía y ella seguía. La esto constancia. me conecta con esto de buscar como un principio para el éxito, ¿verdad? El que busca halla, pero es que busca hasta que encuentra. Hasta que encuentra. Entonces, esta es una oración fervorosa, esto es una oración constante, nunca desmayar, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús nos enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Estábamos cumpliendo 30 meses, hermano Raúl, este mes, el último retiro de pastores que hicimos. Aquí en Las Vegas. 30 meses que, sí. Y el compromiso de este grupo de pastores es de hacer esto una vez por mes, son 2 días por mes. De retiro. Hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos lleve a su presencia, o hasta que Él nos dé pues la fuerza física, pero hay un compromiso. Y yo creo que estamos viendo ya los cambios aquí en nuestro contexto, en nuestro distrito, ¿verdad? Cómo las iglesias están empezando a el fervor está levantándose. Burbujear, ¿verdad? Del Espíritu entre nosotros. Y estamos felices. Sabemos, hermanos, que el Señor siempre contesta las oraciones. Son tan importantes que son guardadas en copas de oro. Dice que el incienso sube delante de Él, porque cada oración hecha en el nombre de Jesús no es algo que se tira al saco roto. Que se tira al saco roto. Es algo precioso para Dios, porque es una oración hecha en el nombre de su Hijo. Pastor, entonces lo que estás diciéndonos es, si quieres un milagro o quieres volverte en alguien que testifica, vuelve a esa pasión para hacerlo, desarrolla esa fe, pero tienes que conectarla con la oración fervorosa. No es ese tipo de oración dudosa. Señor, amén. ¿Será que tú puedes? ¿Te acuerdas que hay un testimonio en la Biblia de un hombre que se acercó a Jesús con fe y oración dudosa? Le llevó a los discípulos a su hijo que estaba y no pudieron, y cuando Jesús llegó, ¿quieres que haga algo por ti? Si quieres, y tú crees, pues dale para ver qué pasa. Dice el Señor Jesús, ¿será que tú puedes? No es que yo no pueda, es que si tú crees, porque yo sí puedo. Amén. El asunto es que tú no crees. Sí, correcto. Entonces, la oración nos conecta con Dios y nos da la entrada a una atmósfera de poder en la que podemos tener esa comunión tan cercana, tan íntima con Dios, que nos transforma. Podemos orar con fervor, y cuando se ora con fervor, entonces nos lleva a un siguiente punto. Imagínate ese mismo Elías que tenía limitaciones humanas, tentaciones igual que nosotros, pero él oró fervientemente y luego tenía poder en sus palabras. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y ahí viene la palabra, poderosa. Léenos esa parte. A mí me gusta como dice el texto de Hechos 18:24. Ajá. Dice, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este texto es tremendo porque habla del poder con que hablaba, pero todavía no tenía el poder del Espíritu. Sí, es interesante que un creyente no tiene que saber todo teológicamente. A veces pues no hay exactitud teológica, pero está en proceso y mientras tanto obviamente ya ha iniciado ese proceso y hay un testimonio de conversión, ha comenzado una comunión verdadera, poderosa con Dios y entonces Dios respalda la palabra de estos siervos y en ese sentido pues ninguno de nosotros ya hemos llegado, ¿no? a donde tenemos A ese nivel. la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero cómo Dios nos usa, no tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. Puede usar a un pastor, a un colega, a un académico, pero puede usar al hermano recién convertido y si habla la palabra y tiene respaldo de Dios, esa palabra va a ser poderosa, va a cambiar lo que tiene que cambiar. Así es, yo quiero resaltar los adjetivos de que estaban hablando de Apolo. Dice, era poderoso, era elocuente, era fervoroso. Y hablaba y enseñaba diligentemente. Wow. Son características del que comparte de Jesús. Si quiero que alguien se llene del poder de Dios, si quiero compartir del amor de Dios con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, tengo que hacerlo elocuentemente, tengo que hacerlo fervorosamente, tengo que hacerlo diligentemente, tengo que ponerle empeño para que alguien se conozca de Jesús. Amén. Entonces son elementos muy importantes. Por ejemplo, hay una diferencia, creo, testificar sin una vida de oración y testificar con una vida, una práctica diaria de oración donde tú entiendes que tienes una misión ese día que cumplir y te encomiendas en las manos de Dios. Pero junto con eso, para testificar, Dios también concede otras cosas. Por ejemplo, las visiones. Las visiones son experiencias tan poderosas. Te quiero contar una experiencia que tuve. Fue en Canadá, fue año 91, el mes de marzo. Llegando, estaba durmiendo yo en un basement, no había nadie ahí más que yo durmiendo, y tuve una visión que duró, yo pienso, unos 3 segundos. Pero esa experiencia nunca la he tenido más. Sin embargo, es algo que es prometido en la Escritura. Y no tienes que tener visiones todo el tiempo. Pero esa visión a mí me transformó. ¿Qué vi yo? Vi la venida de Jesucristo por segunda vez. Lo vi en el aire, pero así como en vivo y a todo color, para mí fue algo real y tan impactante en mi vida que yo estaba acostado y cuando tuve esa visión, hermano, mi cuerpo, no sé cómo pasó eso, mi cuerpo saltó de la cama y caí de pie al otro lado. Al otro lado. Y claro, eso me puso tembloroso, comencé a hablar, tuve un tiempo, ¿verdad?, de reflexión, de ver cómo estaba mi vida, pero eso me transformó. Entonces, eso es algo más que tengo en mi vida para testificar con poder. Y me encanta porque esas experiencias son las que hacen que tú puedas testificar. Ahora, cuando el texto habla de Joel y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, algunos ya solamente sueños, ya no les toca visiones. Son sueños de Dios, son poderosos y vuestros jóvenes verán visiones.
Algunos están en la etapa de ver visiones, otros en la etapa de tener De sueños. soñar sueños. Pero tanto los unos como los otros reciben ese empoderamiento del Espíritu para proyectar lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo. En nuestros días, en nuestras iglesias, se requiere, bueno, hay algunas iglesias que solo van a tener sueños, ¿verdad? Porque no hay jóvenes. Pero vamos a levantar esa nueva juventud, vamos a conectar con la juventud otra vez, que se levante ese fervor pentecostal, que venga esa unción. Todas estas cosas se reciben por la llenura del Espíritu Santo y hace que cualquier persona que se disponga a contarle a otro del amor de Jesús, lo haga con poder. Es maravilloso el efecto que tienen las visiones y las experiencias sobrenaturales. Tú recuerdas a Samuel, por ejemplo, fue sobrenatural, oyó la voz del Señor, que lo llamaba por su nombre. Ajá. Y eso fue algo que transformó su vida y fue el punto de lanzamiento prácticamente del joven Samuel a la vida ministerial. Y así podemos ver, ¿verdad?, otros casos, profetas, reyes, siervos de Dios. Pablo es tan diferente al tener esa experiencia sobrenatural camino a Damasco, o esas visiones sobrenaturales que tuvo. Nos habla inclusive del tercer cielo. O sea, son cosas maravillosas, pero no son cosas que han cesado. Seguimos oyendo testimonios de esto, Raúl, por todas partes, en África, en Asia, en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. Toda iglesia que se dispone, todo creyente que se dispone a buscar al Señor, Él ha prometido, te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces, para que luego testifiques de ellas. Amén. Eso sigue vigente. Sigue para los que nos están viendo. El propósito de este video hoy, esta enseñanza que hemos compartido, es que te desafíes a tú puedes compartir con otros con poder. Tú puedes tener esa pasión, tú puedes tener esa fe, tú puedes tener esa oración fervorosa, tú puedes desarrollar esa visión para alcanzar a otros, tú puedes hablarle a otros con poder en tus palabras, pero necesitas la unción del Espíritu Santo. Amén, al punto que puede llegar a esa experiencia que la persona está tan convencida, la experiencia es tan profunda y tan transformadora, tan impactante de su vida, que está dispuesto a dar la vida. Como Esteban. Como Esteban. Aquí estamos, pastor. ¿Por qué no decimos, Señor, danos de ese poder ahora? Y cerremos este tiempo. Usted allá en su grupo, vamos a tener unas preguntas que tú vas a poder compartir, que están en la cartilla ahora con el resto del grupo. Pero quiero que te tomes de la mano con el que está ahí, que le digas, Señor, danos ese denuedo, ese poder, esa unción para predicar otra vez a otros, para testificarle a los amigos, a los vecinos, a los compañeros. Hay un montón de gente que necesita de Jesús y nosotros estamos felices con venir a culto el domingo, pero ellos se están perdiendo porque están sin Cristo. Sí. Ese desafío tiene que volver hoy. ¿Por qué no oramos, pastor? Oremos en el nombre de Jesús. Nos unimos con mi hermano Raúl a través de este video. Queremos llegar a la iglesia de Dios, a los creyentes que están escuchando, porque aquí hay algo poderoso. Las manifestaciones de poder no son solamente para recibirlas y quedarnos con ellas, sino para testificar de lo que Dios ha hecho. Como decía el apóstol Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos, iglesia, vamos a levantarnos, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho, vamos a hablar del Cristo que no solamente fue crucificado, pero también resucitado y ascendido y glorificado y está a la diestra del Padre, pero tú también estás juntamente con Él sentado en lugares celestiales, lleno de poder. Esa es la visión de Dios para tu vida. Un hombre, una mujer, un niño, un joven, un anciano llenos del poder de Dios para testificar de Él en el nombre de Jesús. Que tu vida sea bendecida y usada por Dios poderosamente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente semana. Bendiciones.